pero no me gusta porque me parece que es como muchas historias personales de los protagonistas, ¿no? Más que de los casos. Pero bueno, al menos, como les decía, ¿no? Hacer cosas diferentes. Bien, sé que a las 2 van a unirse a la reunión, ¿no? Que les invitaron para la reunión informativa, esto que van a tener para los elección de ciclos y todo, a ver si ya, ya les avisan y nos avisan cuándo va a ser la presentación de los ciclos de especialización, porque se acuerdan que esto es algo que se tiene que programar y les permite de cierta manera tener información orientativa sobre los contenidos y las actividades en el ciclo, ¿no? Entonces, a ver qué les comentan. Bueno, pues vamos a acabar de integrar los temas de ansiedad y depresión, teniendo presente ahora algunos aspectos más orientados hacia el diagnóstico, y que es particularmente hoy el contenido de la presentación. Entonces, me gustaría saber si el equipo que expone hoy está listo. Sí, profe. Entonces, pues si ustedes quisieran ya irse instalando y de esta manera para que ustedes me indiquen si ya pueden, ya quieren empezar, pues lo hacemos, ¿no? Para ir aprovechando ya el tiempo y que pues ya estamos prácticamente todos, ¿no? Sí, profe. Muy bien. Pues adelante. Y como ya no me deja avanzar, pues no puedo generar, para generar y poner todos los datos de promoción, y interés mensual y todo eso ya no lo puedo ver. ¿Ya se puede ver? Ya se puede ver la presentación. Buenas tardes, compañeros. Nosotros somos el primer equipo. Nosotros les vamos a hablar un poco acerca de ansiedad y depresión. Y el equipo está conformado por mi compañera Vanessa Vidales, José Gómez, servidor Jesús, y mi compañero Francisco Daniel. Siguiente, Daniel, por favor. Bueno, primero que nada, le vamos a dar una breve introducción. ¿Y qué es la salud? Bueno, la OMS la define como el estado de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Bueno, esto a su vez nos deja la definición de salud mental, que es este estado en el cual el paciente es consciente de sus propias capacidades, es capaz de afrontar tensiones normales de la vida diaria y además puede trabajar de una manera productiva o fructífera para producir algún beneficio de su comunidad. Bueno, la salud mental no es un problema de estos tiempos solamente, ya ha estado presente, solamente que se ha acentuado un poco más en estas últimas instancias de la vida. Bueno, aquí les ponemos una como reflexión, pues, si te duele la muela, vas al dentista, si te duele el pecho, vas al cardiólogo, y si te sientes deprimido o tienes alguno de estos otros trastornos mentales, pues vas al psicólogo o psiquiatra. Siguiente, por favor, Dani. Bueno, el panorama actual e importancia que tiene la salud mental. Bueno, los datos que les estamos presentando aquí fueron obtenidos a partir de la CONAMED. Bueno, en esto se nos menciona que los trastornos mentales representan el 14% de la carga global en enfermedades que son tratadas por el área de la salud. A su vez, también se refiere que el trastorno depresivo es considerado la enfermedad crónica con mayor prevalencia a nivel mundial y también la primera causa en discapacidad laboral. En el ámbito económico o en la esfera económica, el tratamiento de dichos trastornos mentales equivalen al 2.5 del Producto Interno Bruto, pero este dato es en países desarrollados. México no es un país desarrollado, está en vías de desarrollo, por lo cual el valor se puede ver considerablemente afectado. ¿Y cuál es la importancia de atender estos trastornos? Bueno, que se han encontrado que están interrelacionados con algunas otras enfermedades cardiovasculares, como en el caso de diabetes, por mencionar algunos, y pues bueno, al estar relacionadas con otras se les tiene que destinar más tiempo y con más tiempo también se les tiene que destinar mayores recursos. Siguiente, por favor. Y pues bueno, les voy a hablar un poco a grandes rasgos de los síntomas de ansiedad y depresión. En el caso de ansiedad, palpitaciones que se deben generalmente a un aumento en el ritmo cardíaco, sensación de ahogo que generalmente todos estos pacientes refieren debido a que creen ellos que no están
percibiendo la misma cantidad de oxígeno, y esto se debe a que se exponen a una situación potencialmente incómoda para ellos, angustia, que va a ser un estado de alerta, y fobias, que en este caso pueden ser específicas o no específicas, es decir, que pueden presentar algún miedo, pero ellos no saben a qué y no pueden explicarlo. En el caso de la depresión, tristeza, que van a ser pacientes que van a estar cabizbajos regularmente, pérdida de interés en actividades que anteriormente producían un placer, es decir, ya no les van a encontrar la misma satisfacción al hacerlas, fatiga o pérdida de energía, se van a estar cansados mayormente, pérdida de apetito o aumento del apetito. En este caso pueden ser dos vertientes: en la primera que pierdan peso porque están muy deprimidos, o en la siguiente que aumenten de peso porque comen de más para saciar algún vacío que ellos pudieran llegar a tener. En el otro, problemas de dormir, como puede ser insomnio debido a sobreanalizar dicha situación, sentimientos de desesperanza o pesimismo debido a lo mismo en el punto anterior, a que creen que ellos mismos causaron esa situación. Retraimiento social, a que se aíslan de la comunidad para no sentir esas situaciones incómodas, y desafortunadamente algunos llegan a terminar en ideación suicida. Siguiente, Dani. ¿Sí me escuchan bien? Pasito, pero escucho. ¿Ahora? ¿Me escuchan un poco mejor? Se escucha bajo, ya se escucha mejor. Ok, para poder comprender esta parte, tenemos que hablar un poco sobre las bases neurobiológicas, en donde describiremos principalmente las estructuras anatómicas y un poco acerca de los mecanismos químicos involucrados. Como pueden observar en este esquema, los principales componentes se encuentran la amígdala, que se encarga no solo de coordinar, sino también de regular todas aquellas reacciones de alarma involucradas dentro de la ansiedad. Su función estaría mediada por aquellos receptores noradrenérgicos, benzodiazepínicos, etc. En segundo lugar, tenemos el locus ceruleus, que está asociado a la producción y secreción de norepinefrina, y su acción estaría regulada por receptores benzodiazepínicos y serotoninérgicos. En tercer lugar, tenemos los núcleos de Rafe, que están asociados a la producción de serotonina. Otras importantes estructuras es el hipocampo, el cual tiene conexiones con estructuras límbicas y también con áreas sensoriales corticales. Asimismo, tenemos el hipotálamo, que está involucrado en la activación simpática y de la liberación neuroendocrina y neuropéptida ante el estrés. Posteriormente, a nivel cortical, tenemos la sustancia gris y la corteza orbitofrontal, la cual juega un rol bastante importante para poder interpretar todos aquellos eventos emocionalmente significativos, además de tener nuestro tálamo, que funciona canalizando todos aquellos estímulos ambientales a toda la corteza. Siguiente diapositiva, por favor. Ok, este esquema parece un poco complejo, pero no lo es tanto, porque para poder interpretar esto les voy a pedir que imaginemos que estamos ante una situación de peligro, es decir, que nos podemos encontrarnos nadando y que a lo lejos observamos que viene un tiburón hacia nosotros. Este mecanismo lo que va a desencadenar es que nuestro estímulo sensorial de amenaza corre a través de nuestro tálamo anterior hasta el núcleo lateral de la amígdala y luego es transferido al núcleo central de nuestra amígdala. Cuando llega a este punto, la amígdala trabaja en coordinación con nuestro hipocampo para poder verificar si realmente este estímulo genera una amenaza a nosotros, ya que el hipocampo principalmente su función es de la memoria. O sea, si en situaciones anteriores esto representaba una amenaza, entonces ahorita también lo va a hacer. Y es por eso que la amígdala crea ciertas conexiones con otras estructuras para poder dar lugar a distintas reacciones. Digamos que si nuestra amígdala crea una conexión con el estriatum, habrá una activación motoesquelética para poder huir o atacar. En cambio, si es con el núcleo parabranquial, se aumentaría nuestra frecuencia respiratoria. En cambio, si es con el locus ceruleus, resulta en un aumento de la liberación de norepinefrina, contribuyendo así a un incremento de la presión arterial, frecuencia cardíaca, sudoración, dilatación pupilar, etc. ¿Le puedes cambiar, por favor?
Ajá, bueno, este cuadro clínico son algunas manifestaciones que les mencionó mi compañero Raimundo y se repiten, o sea, son la sudoración, los temblores, la sensación de ahogo, son en general, pero en la siguiente diapositiva, Daniel, por favor. Verán que, como lo habíamos dicho, y nos los había dicho el profe, hay diferentes tipos de trastorno de ansiedad. Lo voy a decir como un poquito rápido por el tiempo, pero igual si tienen alguna duda, lo podemos resolver en preguntas. Estos son los tipos de trastorno de ansiedad de acuerdo al DSM de 5 de la Asociación de Psicología. En la más común o las más comunes es el trastorno de ansiedad generalizada y otros trastornos de ansiedad específicos. Y se los puse aquí porque estos trastornos van a variar de síntomas, pueden variar de individuo, pueden variar por edad, pueden variar por sexo e incluso por causa. Por ejemplo, en el trastorno por separación es cuando llegas a tener alguna pérdida o tienes que separar de alguna persona que fue importante para ti. Y para que este cuadro de angustia o sensación de vacío sea considerado como trastorno de ansiedad por separación, tienen que transcurrir al menos 6 meses, o sea, tiene que durar esta sensación 6 meses en adultos y 4 semanas en niños. En el mutismo o mutismo selectivo es este miedo que tenemos a ciertas cosas, por ejemplo, a las alturas o hablar en público, estas sensaciones que no controlamos, porque muchas veces lo que se dice es, pues solo hazlo, habla y ya. Realmente lo que pasa con estos pacientes es que una vez que quieren hacerlo, su mismo cuerpo no los deja. Como se los explicó mi compañera Vanessa, estos neurotransmisores lo que hacen es controlar los sistemas que hacen posible todos nuestros movimientos, nuestras hablas, y por lo tanto se hace que esto sea un poco más torpe o incluso se disminuya. Para que sea considerado un trastorno de ansiedad, debe de pasar por lo menos un mes. Y, por ejemplo, en la fobia específica, es un miedo que debe ser persistente a algún estímulo considerado. Por ejemplo, tiene que ser de forma inmediata, luego qué pasa, y es invariable de acuerdo al objeto que están, lo que lo está causando. Estos también son estímulos que difieren como del tiempo, puede ser algún animal, a la sangre, a las inyecciones. Estas personas que apenas ven una aguja y inmediatamente se paralizan. Está también el trastorno social, que son este trastorno a este miedo a socializar y a creer que todo el mundo está hablando de ellos, que cuando entra a una habitación automáticamente todas las miradas van para esa persona y todas las personas están hablando mal de él y no puede socializar tanto. Son todos estos trastornos de ansiedad y igual se caracteriza por este miedo repentino que no tiene razón aparente, pero que puede representar también síntomas como movimientos gastrointestinales, incluso diarrea. El trastorno de angustia, que es trastorno donde hay miedo a todo básicamente y es recurrente, o sea, tienes episodios uno tras otro, tras otro, tras otro, y difiere mucho, por ejemplo, es uno de los trastornos de ansiedad donde más difiere en el sexo. Por ejemplo, en hombres se presenta en cosas gastrointestinales, en síntomas gastrointestinales, como puede ser estreñimiento, incluso diarrea, pero en mujeres se presenta agitaciones, es decir, todo lo respiratorio, agitación o querer correr. Y esto lo han intentado explicar como por distintas vertientes. Unos lo han explicado como la sensibilidad de los receptores beta-adrenérgicos y por otro lado se ha tratado de explicar con la progesterona, la hormona en el ciclo menstrual de las mujeres, ya que se ha visto que es más común en este lapso de tiempo. Sin embargo, todavía no se tiene como las bases suficientes para correlacionarlos. Se dice que es debido a que la progesterona actúa a nivel de GABA y esto produce este síntoma o agudiza este síntoma. También pues está eh,
agorafobia y que es este trastorno que se caracteriza por el miedo y la ansiedad que van pues como a situaciones pues básicamente pues a movimientos, como a transportarse en algún transporte público, en el metro, o sea, estas situaciones donde se ven expuestas por mucha gente y que no controlan básicamente, porque no controlan si el camión va a chocar, si va muy rápido, si va muy despacio, y todo esto les causa ansiedad. Y bueno, el más común que les dije, el trastorno de ansiedad generalizado, que es este trastorno donde hay crisis repentinas, no hay un tiempo fijo, algunos lo dicen que es lo que se puede considerar como a 6 meses o no, pero la realidad es que se ha visto que hay pacientes que lo llegan a tener desde un inicio y que a pesar de que no dure 6 meses, sí hay indicios de que se tiene. Está el trastorno de ansiedad por enfermedad, que es después de haber contraído alguna enfermedad, este miedo constante pues a morir o a contraer alguna otra enfermedad, este miedo repentino y exagerado. Están otros miedos como el trastorno en niños, trastornos de ansiedad que son como más específicos, como el TOC, y puede ser como la causa de algunas otras afecciones. Y bueno, están los no especificados, que estos pueden ser por alguna interacción en medicamentos, creo que más adelante se les explica, y estos son por algún, como lo dice su nombre, por alguna interacción con algún medicamento y llega a causar este tipo de trastorno. Siguiente, Daniel. Dale. Y bueno, para el diagnóstico lo primero que se hace es, o lo primero que se recomienda es escuchar al paciente. Que llegue el paciente y es importante que diga la descripción de todos sus síntomas. No se logra siempre porque no sé si han visto que en estos sitios, bueno, en el IMSS específicamente, cuando van a consulta, los señores, más los adultos que llegan, doctor, me duele la espalda, me duele esto, me duele el otro, y el doctor ya le está haciendo la receta antes de revisar o pasar alguna otra cosa. Entonces, esto es importante escuchar, preguntar qué tiempo tiene con estos síntomas, ver la evolución de todo esto, evaluar, realizar un examen mental. En los exámenes mentales se recomienda que sean exámenes ya predeterminados en guías de práctica clínica y que sean de acuerdo al trastorno sospechado del paciente. Explorar, hacer un examen médico, físico y fisiológico, es decir, ver que si tiene diarrea o si tiene alguna afección como dolor de pecho, que le duela la parte del pecho izquierdo, que se canse mucho al correr, no sea por alguna otra causa, que no tenga alguna infección bacteriana, o sea, que no tenga una causa aparente y por lo tanto sí se le puede atribuir a la ansiedad. Informar, si existen síntomas de ansiedad, se le tiene que decir al paciente, se le tiene que decir que hay indicios de que hay un trastorno de ansiedad o que hay causa de ansiedad, pero no se le debe decir no tiene nada, o sea, se deben de evitar estas cosas de no tiene nada, en sus exámenes salió perfecto, porque esto solo crea una sensación de culpa al paciente que dice, ok, no tengo nada, pero yo me sigo sintiendo mal, ¿por qué es esto? Y concluir, finalmente se revisan todos los hallazgos y se crea un diagnóstico. Aquí, más que en otras enfermedades, es muy importante el papel del farmacéutico y de todos los profesionales de la salud, porque muchas veces los pacientes no le tienen la confianza inmediata al médico y algunas cosas que no se las dicen al médico se las terminan diciendo a su farmacéutico hospitalario o a algún otro profesional de la salud que sí les inspire confianza. Siguiente, Daniel, porfa. Y bueno, dicho todo esto y aterrizado, se puede decir que cuando tienes un síndrome general de ansiedad, puedes decir si, o sea, vas como respondiendo preguntas, ¿no? Por ejemplo, ¿es crónico? Si la respuesta es sí, pues la siguiente pregunta te lleva, ¿hay síntomas depresivos? Si la respuesta es no, pues vas. ¿Hay síntomas obsesivos compulsivos? Si la respuesta es sí, pues te lleva a un trastorno obsesivo compulsivo. Si la respuesta es no, pues ya buscas. Hay temores irracionales a evitar determinadas situaciones. Básicamente, ese se los quise presentar para que vean que el diagnóstico es un camino
que vas siguiendo de acuerdo a lo que vas descubriendo al paciente y que es algo constante. Básicamente es lo que te presentan casi todas las guías de práctica clínica. Siguiente, Daniel, por favor. Bueno, para el caso del tratamiento, la terapia conjuntiva conductual va a ser el tratamiento para la ansiedad generalmente. ¿Cuándo se va a recurrir a un tratamiento farmacológico? Se va a recurrir cuando se va a utilizar como una herramienta para ayudar a la terapia. Los fármacos de primera línea que se van a utilizar para tratar la ansiedad van a ser los inhibidores selectivos de recaptura de serotonina o los inhibidores de recaptura selectivos de noradrenalina. En los de serotonina encontramos a la sertralina con una dosis inicial de 25 miligramos al día, citalopram con 10 miligramos, es citalopram con 5 miligramos y para paroxetina con 10 miligramos. Estas dosis se pueden ir incrementando gradualmente si es que el paciente lo requiere. Y en el caso de los inhibidores de la recaptura selectivos de la noradrenalina, tenemos a la vaccina con una dosis inicial de 40 y máximo 150 miligramos, duloxetina con 30 miligramos y máximo de 120. Entonces, como esta terapia, este tratamiento no rinde efectos inmediatamente cuando se tiene un caso de una crisis aguda o realmente el paciente no es capaz de controlarse, se van a acudir a las benzodiazepinas. Su uso no debe de ir más allá de 4 semanas y, como lo dije, debe ser para controlar este paciente. Las utilizadas o las que se indican en las guías de práctica clínica son el alprazolam, con una dosis inicial de 2 miligramos, clonazepam con 1 miligramo y lorazepam de 5 miligramos. Es importante saber que las benzodiazepinas no deben de pasarse de estas 4 semanas porque pueden provocar en el paciente una tolerancia y lo que siempre se va a evitar sea una dependencia, una adicción a estos medicamentos. También se menciona el uso de la pregabalina, un anticonvulsionante que tiene una eficacia para la prevención de la ansiedad, y los tricíclicos, como la imipramina, en este caso no se recomiendan como una primera opción porque en algunos pacientes tienen una pobre tolerancia y hay una posibilidad de efectos adversos de un riesgo mayor. Mencionando estos efectos, comúnmente resequedad, una constipación, estreñimiento, cefalias, nerviosismo, náuseas, somnolencia, una transpiración. Y en el caso de pacientes que están en gestación, hay que tener en cuenta que la barrera placentaria pues es fácil de traspasar por uno de estos medicamentos y hay riesgo de que el neonato sufra alguna afección. Y en el caso de las interacciones con los AINES, se menciona que va a incrementar el riesgo de una hemorragia gastrointestinal, una pérdida de densidad ósea, y con el triptán es un grupo, si no mal recuerdo, de medicamentos utilizados para la migraña, pueden promover el síndrome serotoninérgico, que sería simplemente el hecho de que se tienen altas cantidades de serotonina, porque estos medicamentos antimigrañas también van a impedir la recapturación de esta molécula. Ok, en el caso de la depresión, aquí ocurre la neurotransmisión monoaminérgica, que está mediada principalmente por la serotonina y la norepinefrina, que son liberadas por las neuronas presinápticas. La serotonina se sintetiza, como ven, a partir del triptófano, con el primer paso en la ruta sintética catalizada por la enzima triptófano hidroxilasa, y en cambio la norepinefrina se sintetiza a partir de la tirosina, con el primer paso catalizado por la enzima tirosina hidroxilasa. Ambos transmisores de monoamina se almacenan en vesículas en la neurona presináptica y luego se liberan en la hendidura
sináptica, afectando de este modo a las neuronas presinápticas y postsinápticas. Cuando ocurre un menor número de la acción sináptica de los neurotransmisores, es por medio de la recaptura a través de los transportadores específicos de serotonina y norepinefrina y el control de la liberación mediada por los autorreceptores presinápticos conocidos como 5-HT1A y 5-HT1B para la serotonina, y en cambio para la norepinefrina serían los autorreceptores alfa-2 noradrenérgicos. Y también tendríamos el caso de la monoaminoxidasa, también conocida como MAO, que cataboliza a las monoaminas presinápticas y por lo tanto regula indirectamente el contenido vesicular. ¿Le puedes cambiar, Dani, por favor? Y bueno, entre los síntomas más importantes de depresión están síntomas físicos y síntomas cognitivos. En los síntomas físicos que pueden presentar los pacientes es la fatiga, la falta de energía, la alteración del apetito, hipofagia, alteraciones del sueño, insomnio, alteración del peso corporal. Y en los síntomas cognitivos puede haber irritabilidad, distracción, ansiedad, disfunción laboral, social y familiar, ideas de muerte, ideas de culpa, ideas suicidas e intentos suicidas. ¿Le puedes dar la siguiente, Dani, por favor? Aquí es importante decir que las depresiones, cuando son diagnosticadas, normalmente las clasifican como de dos tipos, que es la funcional y la clínica. La funcional es que la persona puede estar deprimida, pero puede seguir haciendo sus cosas, o sea, hace sus actividades cotidianas. Y la clínica o la no funcional es esta depresión que le impide al paciente realizar sus actividades cotidianas tan simples como ir a trabajar, comer, o sea, cosas muy, muy simples. En la primera, por ejemplo, en el trastorno depresivo grave, los síntomas son muy agudos, interfieren con toda la capacidad para seguir realizando su vida y impide desenvolverse con normalidad. Estos sentimientos de culpa, estos sentimientos de no pertenecer, etcétera. La depresión psicótica viene acompañado de trastornos de psicosis y una ruptura de la realidad, es decir, los pacientes se deprimen y básicamente salen del mundo real y se van como a su mundo. Aquí se pueden ver distintos hipocampos del cerebro afectados, pero en general se clasifica como depresión psicótica. La depresión postparto es muy común y es esta depresión que afecta o puede afectar del 10 al 15% de las mujeres después del parto. Dura aproximadamente un mes después del parto y básicamente representa como este rechazo a la maternidad o no ser lo que se esperaba, etcétera. Y en el trastorno afectivo bipolar, lo que ocurre es, hay episodios maniáticos y estos van, a pesar de que son episodios maniáticos y depresivos, van separados como por intervalos. Y estos intervalos pasas de un estado totalmente deprimido a un estado normal, es decir, estás perfectamente platicando y de la nada vas a la depresión. O sea, son estos cambios de humor muy, muy graves de un extremo a otro. Y el trastorno depresivo recurrente. Este trastorno son episodios de depresión o de tristeza, o acompañados muchas veces de tristeza, que pueden estar influenciados por el tiempo y que no necesariamente son constantes. Entonces, básicamente esto es muy común de las personas cuando hay algún cambio drástico en su vida, puede presentar algún trastorno depresivo recurrente, pero la particularidad de esta o lo normal es que puedes seguir siendo funcional a pesar de estos episodios. ¿Le puedes dar siguiente, Daniel, por favor? Para el diagnóstico se puede llevar o se lleva a cabo de distintas maneras. Primero se hace una detección de síntomas relevantes para establecer el diagnóstico y se lleva con la mnemotecnia SICASIS, que es psicomotricidad disminuida, sueño alterado, interés reducido, concentración disminuida, apetito y peso disminuido o aumentado,
culpa y autorreproche, energía disminuida y fatiga, o incluso pensamientos suicidas. ¿Le puedes dar a la siguiente, Daniel? Si estos síntomas ya se presentaron, se procede a hacer una valoración en cuanto a preguntas, como un cuestionario, en donde se checan los síntomas y se ve también las respuestas del paciente, como se ha sentido triste, desanimado, ha perdido el interés en las actividades, se ha sentido con falta de energía o cansancio. Vas a ver también la disminución de la atención y la concentración, las ideas de culpa, las alteraciones del apetito y peso, el insomnio, la agitación, pensamientos y actos suicidas. Normalmente estos pacientes lo que más reflejan en atención primaria es: doctor, estoy cansado, necesito vitaminas. Tengo sueño todo el día, es que no descanso, es que no duermo bien. O sea, son como muy común. Y aquí es importantísimo decir que en estadísticas, las personas que van a atención primaria, 1 de cada 10 personas puede presentar algún trastorno de ansiedad y 2 de cada 10 personas puede presentar o estar presentando algún cuadro de depresión. Entonces, por eso es muy importante tener todo esto en cuenta. ¿Le puedes dar la siguiente, Daniel, por favor? Y bueno, también vas a ver la duración que tienen estos episodios y que no sea atribuible como abuso de sustancias psicoactivas, la presencia de al menos síntomas como que los episodios de depresión duran 2 semanas, que el humor depresivo es un carácter anormal, es decir, la persona casi siempre estaba bien, o sea, estaba normal, estaba contenta o estaba bien, pero de repente caen estos episodios de la nada. Y bueno, vas verificando como los distintos síntomas de forma tal que vas sumando tus resultados y vas viendo lo que te va arrojando. Le das al siguiente, Daniel, por favor. Cuando llegas a la conclusión de que ya el paciente tiene algún tipo de depresión, lo importante aquí es clasificarla. Es decir, si va a ser depresión leve, que hay presencia de 2 o 3 síntomas de los criterios que les mostré, del criterio B, la persona puede mantener sus actividades cotidianas, y es lo que les decía la depresión normal. No normal, sino la depresión que no impide que la persona continúe con sus actividades. Las moderadas, que están presentes al menos 2 síntomas del criterio B, y esto suma, y del criterio C, hasta sumar al menos 6 síntomas, y la persona probablemente tenga dificultades para mantener sus actividades cotidianas. Y la grave, que deben de estar presentes los 3 síntomas del criterio B y los síntomas del criterio C, con un mínimo de 8 síntomas, y las personas que presentan estos síntomas, pues están básicamente sin poder realizar sus actividades cotidianamente. De aquí es importante porque se desprende la ayuda que van a tener, tanto si se va a dar paso como un tratamiento psicológico, o se va a tener un tratamiento psiquiátrico con un tratamiento farmacológico. Depende de la gravedad de la depresión y de lo que se ve en el paciente. También es importante tener en cuenta que hay vertientes muy ilógicas de profesionales de la salud, por ejemplo, psicólogos, que no aceptan que la depresión se debe de tratar también con fármacos y que creen que solo con terapia normal, conductual, psicológica, puedes alcanzar las metas de disminución de la depresión. Siguiente, Daniel, por favor. Bueno, para el tratamiento de la depresión, también se va a utilizar la terapia cognitiva conductual y se va a acompañar con tratamiento de antidepresivos. Se va a utilizar sin importar el nivel de la depresión que tenga el paciente, y realmente ningún antidepresivo ha mostrado ser superior a otros, al menos esto lo indica la guía de práctica clínica. Va a depender mucho de cómo, cuál es la respuesta del paciente. El tratamiento se inicia con inhibidores selectivos de la recaptura de la serotonina, y aquí se tienen que igualmente esperar de 2 a 6 semanas para que se tenga una respuesta a cualquier tipo de fármaco antidepresivo que se está utilizando, y ya que estos episodios pueden durar de 6 a 12 meses en tratarse, y por lo cual debe de hacerse un seguimiento de ese tratamiento por lo menos de 1 año, porque pueden volver a aparecer estos episodios. Y bueno, aquí pueden ver en esta tabla cuáles son los medicamentos utilizados. Para primera línea, los
selectivos de recaptación de serotonina. Aquí puedo mostrarles de una mejor manera cuál es la dosis terapéutica de cada uno de ellos. También mencionan la venlafaxina y incluso también el anfebutamona y la reboxetina. Y en este caso ya aparecen los tricíclicos, la amitriptilina, amitriptilina y imipramina. Y en este caso los efectos que se van a obtener pueden ser sedación, insomnio, cefalias, resequedad, náuseas y estreñimiento, igual que la presión de fatiga. Y en las interacciones, como le mencioné antes, también por el uso de los inhibidores de corticosteroides de serotonina, con los AINES pueden pueden incrementar el riesgo de hemorragia gastrointestinal y también puede aparecer el síndrome de ansiedad adrenérgica. Eso es todo. Ok, equipo. A ver, entonces para entender cómo integraron por parte su presentación. Es que recuerdo que alguien dijo que iba a haber como un panorama o introducción en donde comentaron como muy brevemente algunos rasgos de ansiedad. Entendí más los de ansiedad que los de depresión y ya después se abocaron a comentar el abordaje para el diagnóstico primero de ansiedad y luego el de depresión. Sí, fue así como el esquema, ¿no? Que fueron ahí proponiendo de contenido. Sí, profe. Muy bien. Entonces, yo les voy a recomendar que antes de mandar la presentación, aseguren de poner como un título en la diapositiva justo estos títulos, ¿no? Así que digan diagnóstico o apartado para depresión o apartado para ansiedad, para que todos tengan más fácilmente indicado qué diapositivas o qué bloques van para qué cosa, ¿no? Y así no tengamos alguna confusión. Bien, me gustaría abrir el foro para escuchar preguntas por parte de sus compañeros, para escuchar comentarios o preguntas sobre el tema que expusieran sus compañeros. ¿Cuál sería el rasgo más representativo de la diferencia entre ansiedad y depresión? La ansiedad. ¿Alguien sube? La ansiedad es una sensación de angustia y esta sensación de angustia va acompañada de estrés, es decir, estas situaciones donde tú tienes que salir corriendo o que generas mucha energía acumulada, cuando estás encerrado y que te sientes aprisionado y que quieres salir corriendo y que no puedes, y es esta sensación, mientras que la depresión es la sensación de tristeza la mayoría de las veces, pero también viene acompañada de no querer hacer o no poder hacer nada, de esta fatiga, de este cansancio, que a pesar de que, ¿cómo decirlo? Pues es por parte de la afección, sí se manifiesta como tal, o sea, realmente sí te duele la espalda, realmente no te quieres levantar de tu cama, o sea, no puedes levantarte porque te duelen las piernas, porque no puedes hacer muchas cosas, o sea, es como lo más característico. Y la ansiedad, puede haber episodios de ansiedad normales, como en tu vida, que todos tenemos, como dijimos que es algo adaptativo, pero no te imposibilita. A ver, solo aquí para reforzar la respuesta. Ustedes lo dijeron y me parece que hay uno todavía más definitorio, que es creo, el interés en la pregunta. ¿Se acuerdan de la anedonia? En la exposición lo mencionaron y lo describieron. A ver, equipo, ¿se acuerdan que dijeron que era la anedonia?
Era lo relacionado a perdón por el ruido, era lo relacionado a no sentir esa motivación, Es como la pérdida de interés, ¿no? Ok, ahí dejémoslo. Bien, ustedes propusieron incluso algo como más, más estructurado, pero es cierto, o sea, estamos hablando particularmente de una pérdida gradual o súbita del gusto o interés por hacer las cosas. Este rasgo todavía supera más a lo que comentaba su compañero hace unos momentos, ¿no? En estas características que nos señalaba como a manera de ejemplos. El caso de la anedonia, particularmente para la depresión, es uno de los rasgos bien importantes que van a clínicamente delatar que potencialmente una persona está transitando en este fenómeno de la depresión. Sí, creo que esta sería algo así como más, como la manera más correcta de atender a la pregunta. Y sí, después podríamos decir, como decía su compañero, decir que hay rasgos en ansiedad y en depresión, otros aparte de la anedonia, que pueden también tener esta cuestión. Pero además yo abonaría aquí otra cuestión que el equipo comentó. En la temporalidad de los datos que delatan a ansiedad o a depresión. Equipo, ¿podrían comentar esta cuestión otra vez? O sea, ¿existe una relación respecto a la aparición de estos signos o síntomas de depresión o ansiedad que sean considerados como una diferencia entre uno y otro? ¿Se acuerdan? Sí lo mencionaron, pero digo para que sus compañeros tengan otra vez esto presente. Sí, de ansiedad, pues el tiempo variaba de acuerdo al trastorno y normalmente eran 6 meses para adultos. Y Muy bien, en niños no en niños, en adolescentes más que nada eran 4 semanas en ansiedad del tiempo. muy bien. ¿Y para depresión? Para la depresión decía que no, o sea, no te lo proponía como un tiempo fijo, pero te decía que aproximadamente si era depresión psicótica podía ser 3 meses. Y de las demás podía ser de 4, 3. ¿Te refieres a semanas o meses? Cuando dijiste 4 o 3. No, incluso en semanas. Muy bien, ahí vamos a dejarlo y ahorita lo retomamos. Abonando todavía más a la respuesta para la pregunta que hizo su compañero, justo es, y bien importante como decía ahí, en la ruta del diagnóstico que ponen ahí en su diapositiva sus compañeros, cuestionar al paciente y desde luego al cuidador o al familiar, desde cuándo están observando qué tipo de datos de esta naturaleza, que ya hemos dicho, ¿no? Somática, conductual principalmente, y de esta manera saber cómo ir a hacer el preciso diagnóstico, ¿no? Entonces, me gustaría saber si quedó clara la respuesta a la pregunta que hacías. Bueno, creo que sí, ¿verdad? ¿Alguien más quiere hacer otra pregunta o comentario? Yo quisiera proponer una para todos. Considerando la información que nos presentaron, ¿qué tan difícil va a ser hacer el diagnóstico de depresión o de ansiedad? ¿Cuál es su impresión ahora? Ya hemos comentado, digamos, algunos fundamentos que ayudan a responder el mecanismo de acción del medicamento. Hoy arrancaron sus compañeros indicándonos más el refuerzo fisiopatológico, o sea, de dónde van a provenir las señales eléctricas y de los neurotransmisores, ¿no? O sea, hablamos prácticamente de varias regiones del sistema nervioso central y pues yo creo que esta cuestión es bien importante tenerla presente. Pero, ¿qué tan complicado ahora se vuelve, considerando todo esto,
el diagnóstico de la depresión o de la ansiedad. ¿Alguien quisiera comentarlo? Digo, aparte del equipo. También lo podrían ver así como, oye, ¿y cómo sé si puedo tener ansiedad o depresión? Digo, creo que hoy uno de los alcances de nuestra sesión es ese, que podamos informar con cierta claridad y desde luego con datos, si efectivamente alguien puede estar en necesidad de saber si está transitando por algún episodio, ¿no? O algo así, ¿qué responderían? O sea, esto es bien importante. ¿Se van a quedar callados, como les decía la otra vez? ¿Puedo responder? Adelante. Bueno, yo